Siempre pensé que mi vida con Antonio era la correcta. No había dramas, ni peleas escandalosas, ni escenas de telenovela barata. Solo tranquilidad, confianza y la certeza de un mañana estable. Vivíamos como un mecanismo bien sincronizado, donde cada pieza conocía su papel. Cada viernes cenábamos a la luz de las velas, una pequeña tradición que nos recordaba quiénes fuimos alguna vez. Conversábamos, bromeábamos, y me gustaba saber que, incluso después de años juntos, Antonio aún encontraba formas de sorprenderme. Pero esta vez, todo fue un poco diferente. Terminó su cena con calma, se limpió los labios con la servilleta y sonrió mientras sacaba algo del bolsillo de su chaqueta. ¿Para ti?, dijo, extendiéndome 2 boletos. Los tomé y pasé la vista por las letras impresas. Mi corazón se saltó un latido. Esto es... Levanté la mirada hacia él, sin poder creerlo. «Tu banda favorita», completó por mí. Reí por la sorpresa. Ni siquiera recordaba la última vez que me había reído así. Con sinceridad, sin ningún pensamiento en la cabeza. «Pero si tú los detestas», lo provoqué, observando su expresión con atención. «Sí», se encogió de hombros. «Pero te amo a ti». Su voz era tranquila y segura, como siempre. En esa simple frase no había exageración ni dramatismo, solo el Antonio de siempre, el que sabía exactamente cómo hacerme feliz. La noche del concierto resultó perfecta. Estábamos entre la multitud y me sorprendí al notar que me sentía diferente a cómo me sentía en mi vida cotidiana. Allí, en la oscuridad de la sala, con la música ensordecedora, volví a ser la chica que alguna vez fui. Salté, canté con la multitud, sentí la adrenalina recorrer mis venas. Y cuando la música se apagó, me giré hacia Antonio y, sin pensarlo, lo besé. «Gracias», le susurré al oído. Sonrió y pasó su mano por mi rostro enrojecido por la emoción. «Solo quiero que seas feliz», le creí. En aquel momento aún le creía. Siempre me gustó nuestro barrio. Era tranquilo, casi familiar. Casas antiguas, caras conocidas, vecinos que se conocían desde hacía años. Todo eso me daba la sensación de estabilidad que tanto anhelaba. Por eso, cuando noté que había nuevos inquilinos en la casa de al lado, mi curiosidad fue inevitable. Después de todo, en nuestro vecindario la gente no se mudaba con frecuencia. Lo vi por primera vez temprano en la mañana, cuando salí a correr. Estaba en el patio de su casa, inclinado sobre su motocicleta, arreglando algo. Su chaqueta de cuero estaba descuidadamente colgada en la cerca, sus manos cubiertas de grasa, la camiseta algo manchada. Un desconocido. Moreno. Ajeno. No tenía intención de presentarme, pero al pasar frente a él, me detuve casi sin pensarlo. ¿Eres nuevo?, pregunté sin esforzarme demasiado en la conversación. Levantó la cabeza, me miró y sonrió. Había algo en esa sonrisa, algo despreocupado, como si ya me conociera de antes. «Sí», respondió, limpiándose las manos con un trapo. «Bonito lugar, muy tranquilo». Asentí. «Es cierto, aquí rara vez cambian las cosas». «Bueno, ahora ya hay un cambio», dijo con un leve toque de ironía, lo que me hizo sonreír sin querer. «¿Llevas mucho viviendo aquí?», preguntó. «Unos años», él asintió, mirando el cielo con aire pensativo antes de volver la vista hacia mí. «Roberto», se presentó. «Gloria». Intercambiamos miradas por un instante, y cuando estaba a punto de seguir mi camino, volvió a hablar. «Por cierto, perdón por el ruido. Estoy intentando arreglar esta vieja cosa». Hizo un gesto hacia la moto. «Si te gustan las motocicletas, puedes venir algún día. Te daré un paseo». Reí con ligereza. «No, gracias. Prefiero los autos. 4 ruedas en lugar de 2. Más posibilidades de sobrevivir». «Oh, entonces eres de las que juegan a lo seguro». «Más bien de las que no quieren romperse los huesos». Sonrió de nuevo y decidí que ya había sido suficiente conversación por hoy. «Bueno, un placer conocerte», dije al despedirme. «Igualmente, Gloria». Su voz era tranquila, pero había en ella algo que hizo que recordara nuestro breve intercambio durante varios minutos después. Más tarde, esa misma noche, cuando estaba a punto de dormirme, lo escuché por primera vez. Música, un sonido suave de guitarra proveniente de la casa de al lado. No era fuerte, pero lo suficiente como para distinguir la melodía. Y por alguna razón, eso me hizo sonreír en la oscuridad.
Al día siguiente fui a mi cafetería favorita. Era mi lugar habitual, acogedor, con grandes ventanales por donde se filtraba la cálida luz del sol. Me encantaba ir por la mañana, cuando la ciudad aún no había despertado por completo y el ritmo del día apenas comenzaba a tomar forma. Hice mi pedido y estaba a punto de sentarme en mi mesa de siempre cuando lo vi. Roberto estaba junto a la ventana, con un libro en las manos, pasando las páginas con calma. Su expresión era concentrada, su mirada absorta en la lectura. Se veía diferente a la última vez que lo vi, sin motocicleta, sin manchas de grasa en las manos, con una simple camiseta y el cabello un poco despeinado. No tenía intención de acercarme, pero por alguna razón, mis pies se movieron solos. ¿Algo interesante? Pregunté, deteniéndome junto a su mesa. Levantó la mirada con tranquilidad, cerró el libro con lentitud y me observó. Solo algo que ayuda a olvidar el caos del mundo. Mm, ¿y qué exactamente ayuda con eso? Sonrió levemente y giró el libro para mostrarme la portada. Leí el título y no pude evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Vaya, no esperaba que te gustaran esos libros. ¿Y qué tipo de libros crees que me deberían gustar? Me encogí de hombros. No sé, algo más rebelde. Se rió suavemente. Estereotipos, Gloria. Un motociclista no tiene que ser necesariamente un rebelde sin causa. Me senté frente a él. Bien, entonces dime, ¿qué más te gusta? Viajar, la música, la gente que no teme ser quien realmente es. Sus palabras sonaban simples, sin pretensiones, pero me hicieron pensar. ¿Y a ti? Preguntó. Lo mismo, confesé. Y era verdad. Hacía mucho que no tenía una conversación así. Una de esas que fluyen sin esfuerzo, sin necesidad de medir cada palabra. Hablamos por más tiempo del que había planeado, sobre libros que dejan huella, lugares que hay que visitar al menos una vez en la vida, canciones capaces de hacerte sentir vivo. Me di cuenta de que con él reía más, que mi sonrisa era genuina, no solo una cortesía. Cuando finalmente me levanté para irme, él también lo hizo. Nos veremos de nuevo, Gloria. Creo que sí, respondí. Y mientras caminaba de regreso a casa, intenté convencerme de que esto no significaba nada. Pero, para mi desgracia, creo que ya era una mentira. En nuestro vecindario las fiestas no eran comunes, pero esta vez los vecinos decidieron reunirse en el patio común. Era una de esas noches en las que el aire se llenaba de risas, del aroma de la carne asada y de una atmósfera relajada y despreocupada. Antonio se había quedado trabajando hasta tarde, así que fui sola. No era fanática de las grandes reuniones, pero los rostros conocidos me hacían sentir cómoda. Estaba junto a la mesa de aperitivos cuando lo noté. Roberto apareció casi sin que me diera cuenta, en su estilo habitual, como si siempre hubiera estado ahí, pero sin pertenecer del todo al lugar. Llevaba una botella de vino en la mano. Alguien tiene buen gusto, bromeé cuando se acercó. Elegir un buen vino es un arte, respondió mientras servía en vasos de plástico. ¿Quieres? Acepté el vaso y tomé un sorbo. Era un buen vino, ligero, con un toque amargo. Lo apruebo, dije. Sonrió y luego se inclinó un poco más hacia mí. No me gustan las fiestas, pero creo que esta vez me alegro de haber venido. Hice un esfuerzo por ignorar la sensación que recorrió mi cuerpo con esas palabras. ¿Por el vino? Por la compañía, contestó. No supe qué responder. Sentí su mirada sobre mí, como si estuviera atento a cada una de mis reacciones. La noche transcurrió entre conversaciones ligeras y risas. Roberto tenía esa capacidad de captar la atención sin esfuerzo. Contaba historias, bromeaba, hacía que la gente quisiera escucharlo. Y yo también lo escuchaba. Y cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que junto a él me sentía relajada. Cuando la mayoría de los invitados comenzaron a irse, yo también decidí marcharme. Salí al exterior para tomar un poco de aire fresco y calmarme del ruido. Roberto me siguió y se quedó de pie a mi lado. Me alegra que vinieras, dijo después de un rato. Fue divertido, respondí. El aire nocturno era fresco y sin darme cuenta me abracé a mí misma para conservar el calor. Él pareció notar el gesto, como si quisiera decir algo, pero se detuvo.
Hubo una pausa entre nosotros, una de esas que pueden convertirse en algo más. Antes de que eso pasara, di un paso atrás. Buenas noches, Roberto. Él asintió. Buenas noches, Gloria. Me giré y caminé hacia mi casa, repitiéndome que no debía pensar demasiado en este momento. Pero lo cierto es que, aunque lo negara, esta noche, su mirada y esta conversación ya eran un paso en una dirección que no debía tomar. Al día siguiente, cuando volvía del supermercado, vi a Roberto junto a la entrada de mi edificio. Estaba apoyado contra la pared, con una expresión tranquila, como si esperara a alguien. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y me sonrió. Hola, dijo. ¿Te ayudo con las bolsas? Gracias, pero puedo manejarlo, respondí, aunque mis manos ya comenzaban a entumecerse por el peso. Insisto, tomó algunas bolsas sin esperar mi respuesta. Subimos juntos hasta mi apartamento. Abrí la puerta y entramos. Mientras empezaba a guardar las compras, él se quedó de pie junto a la entrada, observando el lugar. ¿Vives aquí desde hace mucho? Preguntó, echando un vistazo al interior. Unos cuantos años, dije intentando concentrarme en lo que hacía. Se siente acogedor, comentó. Gracias. Se hizo un silencio. Sentí su mirada en mi espalda, y cuando me giré, estaba más cerca de lo que esperaba. Gloria. Su voz sonó baja, seria. ¿Sí? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dio un paso adelante y antes de que pudiera reaccionar, sus labios tocaron los míos. Fue inesperado. Me quedé inmóvil. Un segundo que pareció una eternidad. Entonces retrocedí intentando ordenar mis pensamientos. No podemos, empecé a decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él también dio un paso atrás, desviando la mirada. Lo siento, no debía hacerlo. No, yo... No sabía qué decir. Es solo que... Está mal. Él asintió lentamente con los ojos bajos. Lo entiendo. No volverá a pasar. Me quedé allí, sin saber cómo continuar. Roberto se giró hacia la puerta. Será mejor que me vaya, dijo abriéndola. Roberto se detuvo, pero no se volvió. ¿Sí? Nada. Adiós. Salió sin decir nada más, dejándome sola con el caos en mi cabeza. Me quedé en medio de la cocina, tratando de comprender qué acababa de ocurrir y por qué mi corazón seguía latiendo tan rápido. Antonio recibió un encargo inesperado y tuve que quedarme sola en casa por unos días. Al principio, pensé en aprovechar ese tiempo para mí, leer el libro que llevaba meses posponiendo, dedicarme a algún pasatiempo. Pero los pensamientos sobre Roberto no me dejaban en paz. Una noche, cuando la soledad se volvió insoportable, decidí salir a caminar. Al bajar a la calle vi la luz encendida en la ventana de Roberto. Mi corazón latió más fuerte, y antes de darme cuenta de lo que hacía, mis pies ya se dirigían hacia su puerta. Toqué. Se abrió casi de inmediato. ¿Gloria? Su voz reflejaba sorpresa. Hola, respondí, tratando de disimular mi nerviosismo. Pensé que quizá no te molestaría un poco de compañía. Sonrió y se hizo a un lado, invitándome a pasar. Por supuesto, entra. Su apartamento era acogedor, con un leve desorden que le daba personalidad. Sobre la mesa había una guitarra y algunas hojas con notas escritas a mano. ¿Tocas? Pregunté, señalando el instrumento. Sí, a veces. Me ayuda a relajarme. ¿Puedes tocar algo para mí? Tomó la guitarra, se sentó en el sofá y comenzó a tocar una melodía que no reconocí. Era suave, tranquila, y llenó el espacio entre nosotros. Después de unos minutos, se detuvo y levantó la vista hacia mí. ¿Te gustó? Mucho, respondí con sinceridad. Es hermoso. Seguimos hablando, y el tiempo pasó sin que lo notáramos. Me sentía cómoda a su lado, como si lo conociera desde hacía años. Su presencia era un refugio, pero al mismo tiempo despertaba en mí algo peligroso. Cuando miré el reloj y vi que era tarde, supe que debía irme. Pero no quería. Quédate, susurró él, casi en un murmullo. No respondí, pero tampoco me alejé cuando se acercó. Esta vez, cuando sus labios encontraron los míos, no lo detuve. Esa noche cruzamos un límite que no debíamos cruzar. Y aunque sabía que estaba mal, no pude detenerme.
Con el tiempo, nuestras reuniones se volvieron habituales. Caminábamos por la ciudad tomados de la mano, como si fuéramos una pareja. Escuchábamos música en su apartamento. Hablábamos sobre la vida, los miedos, los sueños. Junto a él me sentía viva, pero también sabía que estaba traicionando a Antonio. Era un romance que no debía existir, y aún así no podía dejarlo ir. Después de varios días con Roberto, comencé a sentir que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Cada encuentro con él me llenaba de felicidad, pero al mismo tiempo, un profundo sentimiento de culpa me atormentaba. Intentaba convencerme de que solo era una atracción pasajera, que pronto desaparecería, pero mi corazón decía otra cosa. Una tarde, después de haber pasado unas horas con Roberto, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Antonio. Hola, amor, ¿cómo estás? Su voz sonaba cálida y afectuosa. Hola. ¿Todo bien? Solo estoy un poco cansada, respondí, esforzándome por sonar normal. ¿Segura? ¿Tu voz suena extraña? Sí, de verdad, solo ha sido un día largo. Conversamos unos minutos más, pero yo sentía que cada palabra que decía era una mentira. Cuando colgó, me dejé caer en el sofá, sosteniendo mi cabeza entre las manos. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. No podía seguir viviendo así. Al día siguiente, decidí hablar con Roberto. Nos encontramos en el parque donde solíamos caminar juntos. Necesitamos hablar, dije con voz seria, intentando mantenerme firme. ¿Pasa algo? Preguntó con el ceño fruncido. No puedo seguir con esto. Está mal. Estoy engañando a Antonio y eso me está destruyendo por dentro. Él guardó silencio por un momento, observándome con una mezcla de comprensión y tristeza. Lo entiendo, dijo finalmente. Pero, ¿qué es lo que quieres hacer? No lo sé. Lo único que sé es que esto no puede continuar. Nos quedamos sentados en silencio. Yo sentía que estaba al borde de un abismo, y cualquier movimiento podría cambiarlo todo. Sabía que debía tomar una decisión, pero aún no estaba lista. Después de aquella conversación en el parque, no encontraba paz. Sentía que algo tenía que terminar, pero la sensación de vacío me aterraba. Roberto también lo entendía. Dejamos de escribirnos, de buscar excusas para vernos, pero la tensión seguía ahí, como una herida que no terminaba de cerrarse. Hasta que una noche, sin planearlo, volví a su apartamento. No lo pensé. Solo caminé, vi la luz encendida en su ventana y, antes de detenerme, ya estaba tocando su puerta. Abrió casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Su mirada era tranquila, pero en sus ojos vi algo que me hizo temblar. ¿Sabes por qué estoy aquí? Dije, entrando sin que él tuviera que invitarme. Cerró la puerta y caminó hasta la sala. Lo seguí. Pensé que ya habíamos decidido todo, dijo sin mirarme. Yo también lo pensé. Me senté en el sofá, sintiendo cómo el silencio se hacía cada vez más pesado entre nosotros. Esta será la última vez, susurré, más para convencerme a mí misma que para él. Roberto levantó la mirada, fijándose en mí. ¿La última? Su voz era tranquila, pero sus ojos decían lo contrario. Asentí. Voy a volver con Antonio. No puedo seguir así. Cerró los ojos por un segundo, como si intentara asimilarlo. Luego se acercó lentamente. Si es la última vez, susurró con un hilo de voz. Entonces al menos dame un último beso. Cerré los ojos, respiré hondo. Quería decir que no. Quería levantarme e irme. Pero en lugar de eso, sentí sus manos en mi rostro, sus labios encontrando los míos. Ese beso fue diferente. No tenía la ligereza de los anteriores ni el desenfreno de la pasión oculta. Era un beso de despedida, doloroso, irremediable. Sabía que en ese momento nos estábamos diciendo adiós, que en el instante en que me apartara de él, todo habría terminado. Y fui yo quien se alejó primero. Roberto se quedó cerca, sin moverse, como si esperara que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Adiós, dije en voz baja. No respondió, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Salí de su apartamento y cerré la puerta detrás de mí. Cuando llegué a la calle, el aire era frío y cortante. Solo entonces, cuando ya no podía verlo, me permití llorar.
Volví a casa sintiéndome agotada, como si hubiera corrido una maratón. Por dentro me sentía vacía, pero al mismo tiempo extrañamente ligera. Había tomado una decisión. Había terminado todo. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente corriera sobre mí, como si pudiera lavar todo lo que había pasado. Cuando salí, revisé mi teléfono. Ningún mensaje. Roberto no había escrito. Y yo tampoco lo haría. El plan era simple: retomar mi vida normal. Olvidar. Pero el destino siempre tiene otros planes. El timbre de la puerta sonó. No esperaba a nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fui a abrir y allí estaba él, Antonio. Hola, dijo con naturalidad, como si acabara de regresar del supermercado y no de un viaje de trabajo que debía durar 3 días más. No pude responder. Volví antes. Continuó, con una leve sonrisa. Quería sorprenderte. Traté de sonreír, pero algo en mí se sintió rígido, forzado. Eso es una sorpresa, logré decir. Me miró con atención. No pareces muy emocionada. Solo me tomó desprevenida. Caminó dentro del departamento y dejó su maleta junto a la puerta. Te extrañé, dijo acercándose y acariciando mi rostro. Su contacto me hizo dar un paso atrás de forma instintiva. Lo notó. ¿Gloria? No supe qué decir. Y entonces el sonido que no debió haber sonado. El clic de una puerta abriéndose en el pasillo. Lo reconocí al instante. Era la puerta del apartamento de Roberto. Mi cuerpo se paralizó. Vi la sombra de alguien saliendo. Y cuando levanté la mirada, ahí estaba. Roberto. Se detuvo al verme. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese segundo, antes de que pudiera siquiera reaccionar, Antonio se giró lentamente. Su expresión era indescifrable. Miró a Roberto, luego a mí. Yo no dije nada. No había nada que pudiera decir. El silencio lo explicó todo. El aire en el pasillo se volvió denso, casi irrespirable. Antonio miraba a Roberto y luego a mí, tratando de encontrarle sentido a la escena que tenía frente a él. Pero no había explicaciones. No había excusas. Solo silencio. Intenté abrir la boca para decir algo, pero mi garganta se cerró. ¿Qué podía decir? Roberto fue el primero en moverse. Dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Buenas tardes, murmuró, con una voz que no sonaba como la suya. Antonio no apartó la vista de mí. ¿Desde cuándo? Preguntó en voz baja. Fue la peor pregunta posible, porque cualquier respuesta solo lo lastimaría más. No contesté. ¿Desde cuándo, Gloria? Repitió, esta vez con un tono más duro. Roberto respiró hondo y habló antes que yo. No importa el tiempo. Antonio se giró lentamente hacia él. ¿No importa? Dejó escapar una risa amarga. ¿Te acuestas con mi esposa y me dices que no importa? Basta, interrumpí, sintiendo el temblor en mi voz. Esto es mi culpa, no la suya. Antonio me miró. No, Gloria. Su voz era baja, casi un susurro. No es solo tu culpa, es de los dos, es su mentira. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Quería decírtelo, pero no lo hiciste. Su rostro estaba vacío de emociones, pero sus ojos lo decían todo. Dolor, traición, pérdida. Se inclinó, tomó su maleta y se enderezó, mirando un punto fijo en la pared. No voy a hacer una escena, dijo con frialdad. No soy ese tipo de hombre. Se giró hacia la puerta y la abrió. Di un paso adelante. Antonio. Pero él ya estaba saliendo. No miró atrás. La puerta del edificio se cerró tras él con un sonido seco y definitivo. Me quedé de pie en el pasillo, atrapada entre dos puertas. La de Roberto, la de mi casa. Roberto suspiró. Gloria. No. Levanté una mano, deteniéndolo. No había nada más que decir. Los dos habíamos perdido. ¿Cometimos un error? Dije en voz baja. Roberto asintió. Lo sé. No había palabras que pudieran arreglar lo que habíamos hecho. No había vuelta atrás. No quería seguir allí. En ese pasillo, entre dos puertas, en el lugar que se había convertido en testigo de mi traición. Me voy, anuncié. ¿A dónde? No lo sé. Tomé mi abrigo y mis llaves y salí a la calle.
El aire de la noche era frío, y lo respiré hondo, como si pudiera limpiarme por dentro. En algún lugar, en medio de la ciudad, estaba Antonio. Se había ido. Pero eso no significaba que todo había terminado. Podía luchar por él, o podía dejarlo ir. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que seguir caminando, hasta encontrar mi respuesta. Caminé sin rumbo por la ciudad, sin saber hacia dónde me dirigía. Las calles, los edificios, la gente, todo parecía distinto, como si estuviera viendo el mundo por primera vez, o quizás como si el mundo me estuviera viendo a mí de una manera diferente. El pavimento mojado reflejaba las luces de los faroles, los autos pasaban de largo, y las personas seguían con sus vidas sin detenerse. Yo tampoco me detenía. Antonio. Su rostro cuando lo entendió todo, su mirada llena de dolor, la forma en que se fue sin decir una palabra más. Roberto. Su expresión cuando se dio cuenta de que no me quedaría. Cuando entendió que, aunque en algún momento había pensado que podía ser diferente, en realidad nunca lo sería. Y yo. Yo era la única culpable de todo. Yo había destrozado lo que tenía. Había traicionado lo que una vez pensé que era inquebrantable. Me detuve en un cruce de calles. A mi derecha, el camino de regreso a casa. A mi izquierda, lo desconocido. Respiré profundamente. Podía intentar buscar a Antonio, explicarle, pedirle que me escuchara, que me perdonara. Pero, ¿sería justo para él? ¿Para mí? ¿O podía empezar de nuevo, sin él, sin Roberto, sin mentiras? Me quedé en el cruce por unos segundos que parecieron eternos. Luego, di un paso, y elegí mi destino.